Silencien uno de los micrófonos, por favor. ¿Se escucha bien, Dani? Ahí, ¿ustedes me escuchan bien? Listo, yo ya empecé a grabar. Buenas tardes a todos. Como quedamos ayer, entonces el ejercicio que empezamos ayer lo terminamos el próximo miércoles y para adelantar y no atrasarnos, hoy vamos a hablar de guías de práctica clínica. Lo que vamos a ver hoy es como los conceptos generales de lo que corresponde a la adopción, construcción o adaptación de guías de práctica clínica. Como siempre, pues me pueden interrumpir cualquier inquietud que tengan. Y la parte práctica de guías de práctica clínica la empezaríamos a hacer el próximo jueves. Entonces, importante tener en cuenta que para los temas de guía de práctica clínica hay unos aspectos normativos. Colombia construyó en el 2014 una guía metodológica para la elaboración de las guías de práctica clínica, pensando mucho en poder generar evaluaciones económicas en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, pues porque siempre se ha pensado que el Instituto de Estudios de Economía en Salud pues pudiera dar los conceptos relacionados sobre qué tecnologías son costo efectivas, costo eficientes para el sistema de salud colombiano, y pues como con esa mirada se construyó la guía metodológica. Eso no ha cumplido pues el 100% de sus objetivos, pues porque no todas las tecnologías en Colombia están evaluadas desde el punto de vista económico, pero sí se convirtió en una guía metodológica pues para que las guías que se elaboren en el país cumplan con estos requisitos. Entonces es la resolución 000 del 2003, perdón, 2003 del 2014. Bueno, eso como manera general normativa. ¿Qué son las guías de práctica clínica o guías de manejo clínico? Son un documento informativo ¿Continúo? ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Bueno. Entonces son un documento informativo que incluye recomendaciones dirigidas a optimizar el cuidado del paciente con base en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los beneficios y daños de distintas opciones en la atención en salud. Las guías, como su nombre lo dice, son guías, por eso son recomendaciones. Y ahora vamos a ver la diferencia con protocolos y otro tipo de documentos clínicos. Desde el punto de vista metodológico, ¿cuál es el mayor valor que ofrece una guía de práctica clínica? Que tiene la revisión sistemática de la evidencia que existe sobre una tecnología o las opciones de una tecnología frente a una condición clínica de un paciente. Cosa que cuando el clínico se enfrenta al caso, a la evaluación del paciente, tenga opciones para determinar la evidencia, que es lo que recomendaría en ese caso particular. Obviamente las guías de práctica clínica no alcanzan a suplir la diversidad y la variabilidad que las condiciones clínicas y los pacientes tienen, pero la idea es que logre caracterizar o describir las recomendaciones para las patologías o las situaciones más comunes que se presenten. ¿Por qué son importantes? Porque resumen una gran cantidad de información de la literatura médica, porque ayudan a estandarizar la práctica clínica, y eso es muy importante desde el punto de vista de calidad y de poder lograr resultados en salud. ¿Por qué?
porque todos los médicos venimos de diferentes escuelas o tenemos diferentes experiencias que llevamos a la práctica. También somos seres humanos e interpretamos la información que consumimos o que estudiamos. Y también pues estamos sesgados, como cualquier ser humano, a nuestras propias experiencias. Entonces, las guías de práctica clínica, al ser un compendio de información con base en la evidencia, ayudan a reducir esas variabilidades que los humanos médicos le proporcionamos a la práctica. También es una guía de consulta rápida, de intervenciones seguras, eficaces y estandarizadas, obviamente si la guía se construye bien. Mejoran la eficiencia y reducen los costos porque reducen la variabilidad de la práctica. Las guías deben ser flexibles, aplicables y verídicas. ¿Flexibles en qué sentido? Si la guía se convierte como en un protocolo de si aparece A, haga B, si sigue C, pues probablemente no va a dejar la posibilidad de esas variabilidades que los pacientes presentan, que las condiciones clínicas presentan, y ponen líos al clínico porque no va a saber hacia dónde seguir cuando se presenta justo el caso que no se ajusta a lo que está caracterizando la guía. Tienen que ser aplicables, obviamente, tienen que ser aplicables al contexto en el que se está presentando la atención del paciente. Entonces, pues, si estamos hablando de un servicio de urgencias o si estamos hablando de una clínica de alto nivel de complejidad, pues la guía de práctica clínica debe ser aplicable a esa situación, muy diferente a las guías de práctica clínica que tendrán, por ejemplo, los médicos del primer nivel. Y tiene que ser verídica en el contexto de que pues, debemos ser rigurosos en cómo se estudia la evidencia, ¿cierto? O sea, que estemos colocando datos que correspondan y que tengan el soporte correspondiente en la literatura científica. La guía debe tener indicadores que deben ser medibles y cuantificables. Uno de los más comunes, la adherencia a la guía de práctica clínica, pero uno puede también definir otro tipo de indicadores que sirvan para medir cómo se está aplicando dicha guía. Sí, doctora. Te escucho. Mi pregunta. Doctora, ¿me escucha? Sí, ya te escucho bien. Bueno, mi pregunta es lo que es muy importante sobre medir la adherencia a las guías. Digamos que cuál es el método más simple y sencillo, porque eso es lo que vamos a hacer nosotros para poder medir esa adherencia a las guías. Eso no me queda muy claro. Gracias. ¿Cómo se hace la adherencia a las guías? Digamos que vamos a ver las partes de la guía, ¿cierto? Y uno puede ir viendo de acuerdo a las diferentes partes qué ítem tomar para medir, ¿cierto? Por ejemplo, si la guía es sobre diagnóstico, pues habrán unos pasos necesarios para llegar al diagnóstico del paciente. Entonces uno podría medir como resultado de la guía el número de pacientes que efectivamente se diagnosticaron. Voy a poner una que me sé de dolor abdominal. Entonces suponte que la guía de práctica clínica quiere mejorar o busca mejorar el diagnóstico de la apendicitis aguda para reducir las perforaciones por apendicitis, ¿sí? Supongamos que ese es el objetivo de la guía. Y dentro de la guía está definido pues, que si llega un dolor abdominal de un paciente en tales condiciones, haga el examen clínico, paso número 1, tome tales exámenes de laboratorio, paso número 2, probablemente requiera hacer una ecografía abdominal o una tomografía abdominal, paso número 3, ¿cierto? Entonces, suponte que esas son las definiciones que la evidencia habla sobre esa condición clínica. Entonces, yo puedo decir que voy a medir el número de pacientes con dolor abdominal a los que se les aplicaron esos pasos. Ese es un indicador que se puede medir en esa guía. Pero también puedo medir el resultado final de cuántos
pacientes terminaron en una apendicitis perforada porque falló el paso 1, el paso 2 o el paso 3. ¿Sí? Digamos que esa es una forma de hacerlo, pero cada guía, de acuerdo cómo esté estructurada, cómo esté enfocada, nos dará las pautas sobre qué medir. ¿Te contesté la pregunta? ¿Existe un número de, Sí, doctora. Vale. existe un número, digamos, de preguntas que se requiera para evaluar una guía? Sí, sí, hay unas preguntas y ahora vamos a ver unos formatos que yo les voy a facilitar, que les van a ayudar mucho a hacerse las preguntas correctas para la elaboración de la guía y que de alguna manera esas preguntas que uno se hace para la elaboración de la guía terminan repercutiendo en lo que construye, en lo que va a medir. ¿Sí? Vamos a verlo ahorita. Bueno, ¿qué no puede ser una guía de práctica clínica? No puede ser una fuente de confusión o controversia, ¿sí? Entonces ahí hay que trabajar fuertemente en lograr consensos en el equipo clínico que la va a aplicar, y entonces en ese sentido, pues idealmente, pues uno tiene que armar un equipo de trabajo donde todos los interesados pues hagan parte, puedan discutir, puedan decir yo no estoy de acuerdo y se pueda llegar a la mejor conclusión posible, como hace la evidencia, obviamente. Entonces, pero no es que después de construida la guía, entonces por allá aparece un médico y dice, no, pero ustedes pusieron en esa guía eso y yo no estoy de acuerdo, yo no voy a hacer eso. Si eso pasa, fue que algo nos quedó mal en el proceso. No es una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos el privilegio de tener nuestro criterio médico y de alguna manera pues siempre estará en la responsabilidad de quien toma la decisión sobre la conducta clínica. En algunos países, que no es el caso de Colombia, pero en algunos países como en el Reino Unido, las guías de práctica clínica sí están a un nivel normativo más alto, porque es lo que define el Instituto Nacional de Salud, y esas son las guías que se deben aplicar y terminan siendo como así es. Entonces allá tenemos probablemente una práctica clínica mucho más estandarizada, pero también con menos opciones para el clínico, para el paciente al momento de que se presentan las situaciones. Y bueno, lo que decíamos, no debe restringir el actuar médico porque tenemos el privilegio de nuestro criterio. En la última normatividad, en el decreto 4100, y en diferentes normatividades, el ministerio ha optado por recordarnos a los actores del sistema que siempre el actuar médico pues tiene la libertad de tomar las decisiones siempre y cuando el actuar médico esté sustentado en la evidencia, las mejores prácticas, etc. Entonces, es una situación que todavía en Colombia podemos vivir, de tomar decisiones, pero la guía termina siendo un apoyo en esa decisión. Bueno, entonces vamos a ver de una manera muy simple, sencilla, cómo se construye, digamos, muy bien. Sí. Una pregunta, perdón. Es que, digamos, cuando uno evalúa la adherencia a guías, y usted bien menciona que, digamos, no es una camisa de fuerza, cuando un médico no se adhiere completamente a las guías, sin embargo, tiene una justificación por la cual no se adhiere a las guías, cuando yo evalúo ese indicador, ¿cómo lo hago? ¿Lo evalúo como no adherencia a guías o...? La guía, digamos, debió dejar explícito los casos que probablemente se salen del actuar. Entonces, vamos a volver al ejemplo de la apendicitis. No todos los pacientes van a requerir tomografía, ¿cierto? Probablemente el médico con un examen clínico bien hecho y las características, una historia clínica bien hecha, él está seguro de que el paciente tiene una apendicitis. Entonces él se prefiere obviar
el tiempo que se demora la tomografía y lo lleva de una a cirugía. Pero la guía dice que había que tomarle tomografía, ¿sí? Ahí que prima el criterio del médico, dice mi diagnóstico es clínico y mi diagnóstico clínico dice que es una apendicitis. Entonces, en ese caso, lo que prima es el resultado. Si el resultado es el médico con su decisión clínica disminuyó la probabilidad de que apareciera una perforación de apendicitis, él cumplió con el objetivo de la guía, que era reducir las perforaciones en apendicitis. Digamos que en ese sentido se puede como tener en cuenta. Muy diferente es el siguiente ejemplo. En la guía de práctica clínica de control y seguimiento cardiovascular dice que al paciente en el seguimiento se le debe hacer un ecocardiograma al año. Si no está inestable, en condiciones solamente de seguimiento, estoy poniendo el ejemplo. Y por allá llega un médico y dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. La guía dice eso, pero yo le voy a hacer ecocardiograma cada 3 meses, ¿sí? Él no tiene ahí ningún soporte en ninguna parte, ninguna evidencia para cambiar esa recomendación que la guía decía de una sola vez al año. Entonces, en ese momento, ahí sí se constituye una falla en la adherencia a la guía. ¿Te contesté la pregunta? Sí, señor. Perfecto. Yo creo ahí, doctora, hacer énfasis en lo que usted nos dijo, la importancia del consenso previo a la publicación, porque si no caeríamos en que la gente justifica con algún artículo, con una guía diferente de otro país o algo, el uso, digamos, de una medicación, de algún antibiótico o algo que pueda que tenga la indicación, pero que no está en nuestra guía. De acuerdo. El consenso debe ser básicamente lo más importante antes de arrancar. De acuerdo. La medición de algo. La guía, en mi experiencia personal, de los retos más grandes que me ha tocado a mí fue construir una guía de manejo de antibióticos profilácticos en un servicio de un quirófano que tenía todas las especialidades clínicas, todos los procedimientos quirúrgicos. Entonces ponga usted de acuerdo, y de todas las especialidades hay un montón de gente, ¿no? Entonces lograr esos consensos fue bastante complejo. Me tocó apoyarme obviamente, que infectología me respaldara en todo el ejercicio, pero tocó incluir, sentarse con cada especialidad, con cada grupo de especialistas, a lograr llegar a cuáles eran las mejores conclusiones posibles para los pacientes. No es fácil, pero se puede, es como lo que trato de decir, y sí, importante el trabajo en equipo. Doctora, una pregunta, y por ejemplo, si uno ya sacó la guía, por ejemplo, ¿sí? Y la estamos socializando y hemos visto cosas y eventos adversos, se lo digo porque nos pasó en la vida real acá con la clínica de anticoagulación. Y de pronto los urólogos dicen, no, que es que ellos no le están dando tromoprofilaxis a los pacientes porque la guía de ellos de urología dice que no de contra, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros les decimos, bueno, mándenos la bibliografía, miramos a ver cada cuánto, y pues probablemente va a pasar lo mismo con los anestesiólogos, con los cirujanos, de todo lo que tiene que ver con tromoprofilaxis. Cada cuánto máximo, digamos que en un periodo se puede hacer ese cambio, pues se adenda a la guía para cambiar ese tipo de situaciones especiales que se nos vienen. Más o menos cuánto sería máximo, o uno puede, digamos, no sé, sacar N versiones en el año de eso. Ya te digo, es muy importante que la organización, la IPS, tenga muy bien definido su gobierno médico. Me refiero a gobierno médico a la dirección médica y todas las áreas que dependen de ella. Dentro del gobierno médico es muy importante tener una política de elaboración de guías institucionales. ¿Por qué? Porque en esa política usted define la periodicidad con que deben actualizarse las guías. ¿Cuándo una guía debe actualizarse de manera
anticipada como al tiempo que se ha definido. Por ejemplo, si habíamos dicho que estas guías se van a revisar cada 2 años, porque son muchas, ¿cierto? Pero aparece una nueva tecnología o aparece una nueva morbilidad, pues nos toca actualizarla. Ejemplo, el COVID. El COVID mandó a que todo el mundo actualizara de todo en todos los hospitales, ¿cierto? Era algo que nadie tenía mapeado y pues tocó empezar a actuar diferente por el COVID. Entonces, ahí la política debería haber dicho, las guías de práctica clínica se actualizan cada tanto, pero si ocurre una inclusión de una tecnología, una nueva tecnología en el país o una condición, una morbilidad nueva, tendrán que revisarse prioritariamente estas guías, ¿sí? Porque pues uno no alcanza a actualizar todas las guías como de una sola sentada, pues es un trabajo casi que permanente. Entonces, eso es importante. Hay un documento que les voy a facilitar que se llama el AGRI. El AGRI es una herramienta que permite que los especialistas puedan opinar con respecto al si están llegando o no al consenso sobre una guía. Y es muy importante, por ejemplo, que esos documentos estén diligenciados. ¿Por qué? Porque si usted como grupo clínico o el jefe del servicio de urología aceptó que estas eran las reglas de juego, las guías de práctica clínica con las que vamos a trabajar, pues no tiene presentación que cuando empiecen ustedes a implementar la guía y a divulgarla, salga a decir que no, alguien no está de acuerdo, ¿sí? Porque pues en últimas tienen que funcionar como equipo. Entonces ahí prima mucho el tema del gobierno médico. Ajá. Aquí podría preguntarle, porque es que es la vida real. En este caso, hubo cambio de jefatura y cambio de grupo. Y digamos que el grupo previo, pues cuando se había socializado no había dicho nada. Entonces, en este momento, por ejemplo, y es la vida real, es necesario actualizarlas o mandatoriamente que ellos cumplan la guía, porque es que implica un proceso, que cada vez que cambie un grupo, pues tengamos que hacer lo mismo, que nos sugiere. Porque esto realmente pasó, esto pasó hoy. Sí, y pasa todo el tiempo en los hospitales, claro que sí. Si la discusión que se está dando es un tema de fondo, ¿cierto? Y el grupo que está proponiendo un actuar diferente presenta una evidencia fuerte y contundente, nos obliga a revisar la guía. Si simplemente es porque es que yo quiero poner este medicamento para que no me atrase la cirugía, porque pasa mucho en las especialidades quirúrgicas, ¿no? Que sea más por conveniencia más que por soporte en la literatura, yo pensaría que no, pues se tiene que aplicar la guía y decir en la próxima revisión lo discutimos, ¿sí? Pero tendrían que presentar una evidencia muy fuerte para tumbar un trabajo metodológico que se haya hecho. Por eso la metodología es tan importante, porque si ustedes han seguido un método riguroso, pues tienen el soporte para decir, venga, qué pena, pero aquí se revisó toda la evidencia, aquí mire que esta guía tiene pesos de evidencia aquí escritos, ¿sí? Entonces eso también ayuda a darle fortaleza a la guía para que no cualquiera no la quiera estar tumbando, es como lo que se me ocurre a mí. Bueno, existen dos modelos, hay un método informal, ¿cierto? Sobre todo basados en la experiencia clínica, y ahora hay una tendencia muy fuerte de epidemiológica de algo que yo no sé si ustedes han escuchado, ¿cómo es que es? Basado, ¿cómo es que es? Ay, soporte la evidencia de la vida real. ¿Sí lo han escuchado? Listo. Sí, que de alguna manera en la práctica clínica, pues un médico puede estar enfrentado a unos casos que él vivió, que pudo ver que una técnica funcionaba o una tecnología funcionaba, y de alguna manera esa situación de la vida real le da el peso para él
el tomar decisiones. Entonces, un grupo clínico se puede reunir y tomar decisiones frente a, bueno, con base en la experiencia que han tenido, cuáles serían las recomendaciones que se generarían en la guía. Por lo general, esas guías de método informal terminan siendo monodisciplinarias, casi que todos, pues todos somos internistas, todos somos cardiólogos, ¿sí? Entonces tenemos un lenguaje común, unos pacientes comunes, nuestra práctica es tan similar que podemos hacer un trabajo menos riguroso, por decirlo así. Por lo general esos métodos informales pues se producen a través de métodos no sistemáticos o no estructurados y no necesariamente tienen una evaluación crítica, pero digamos, en la vida existen esas construcciones de esas guías de práctica clínica. Mientras que el método formal obviamente está basado en la evidencia científica, por lo general es multidisciplinario, es producida a través de un proceso bien estructurado y obviamente es sometida a una evaluación crítica. Por eso, de lo riguroso que sea este hacer de las guías, pues le dará más soporte para evitar lo que estábamos hablando ahora. Yo te hago una pregunta, doctora, y excúseme la franqueza. Hoy por hoy, ¿sí vale la pena sentarse a hacer una guía o es mejor adaptarla o adoptarla? Yo pienso que en este momento hay tanta cosa escrita y de muy buena calidad porque digamos que las universidades, los grandes hospitales, las sociedades científicas han escrito mucho sobre eso. Entonces yo pienso que es mucho mejor adaptarlas. El adoptarlas, y ahora de pronto vamos a ver la diferencia, cuando yo adopto una guía es porque estoy clarísima que la guía me responde a todas las posibles situaciones que en mi práctica clínica se presentan, o porque la actividad que voy a realizar simplemente es una tarea sistemática. Entonces, pongamos el ejemplo de las rutas integrales de atención que propone el ministerio. El ministerio propone unas rutas para la promoción y prevención, la de detección temprana, protección específica, pero es que eso es muy fácil. Si el paciente tiene tal edad, si es hombre o mujer, hágale esto, ¿sí? Si no se la ha hecho en el último año, hágasela ¿cuándo? Es simplemente una definición de proceso. Ahí no, el médico no tiene que ponerse a pensar muchísimo frente a eso. Entonces allí, de hecho, como es normativa, pues yo simplemente adopto la ruta, ¿cierto? Adopto esa guía de práctica clínica de la ruta. Entonces, ahí no hay discusión. Cosas en urgencias, por ejemplo, el enfoque del paciente con dolor abdominal o el enfoque del paciente con fiebre, son cosas que fácilmente se pueden adoptar. Sin embargo, por lo general las guías traen todas las alternativas diagnósticas, ¿cierto? O todas las alternativas terapéuticas, o la gran mayoría. Pero resulta que yo no puedo adoptar una guía que dice que que es mandatorio hacer una tomografía para llegar a un diagnóstico. Y en mi IPS no hay tomógrafo, ¿sí? Entonces ahí yo no podría adoptar 100% la guía, me tocaría adaptarla para decir que cuando mi paciente requiera la tomografía, pues a mí mi conducta será remitirlo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos antes de definir si uno adopta o no adapta la guía. Lo más común es adaptar la guía por las variabilidades que se presentan en la prestación de los servicios. Y construir guías cuando definitivamente pues el caso de uno es supremamente específico. Ejemplo, es que ustedes son los únicos que hacen, voy a decir cualquier derivación biliopancreática, porque son los únicos que hacen trasplante de páncreas. Pues ahí no hay mucho que hacer, entonces toca construirla porque no hay mucho de dónde copiar, por decirlo así. ¿Contesté tu pregunta?
Sí, señora, gracias. Vale. Tenemos que tener claro que las guías basadas en la evidencia tienen que tener unos criterios de búsqueda explícitos y sistemáticos, tienen que tener un análisis y evaluación de la evidencia y debe tener claras las recomendaciones con nivel de evidencia. Acuérdense que uno tiene la definición de si existe evidencia o no para tal conducta, ¿cierto? Y que con base en esa evidencia se genera la recomendación, ¿sí? Entonces uno tiene evidencia y recomendaciones con nivel de evidencia. Entonces, mi recomendación es fuerte porque la evidencia es fuerte, o mi recomendación es leve porque la evidencia es poca. En el consenso formal es importante que exista la reunión de expertos que puedan tomar su propia experiencia y puedan cotejarla frente a la evidencia, que puedan generar unas recomendaciones pues, basadas en esa evidencia, y que de alguna manera pues hay unas limitaciones en la búsqueda de la información que deben ser tenidas en cuenta. O sea, qué tan fácil es o no obtener información de tal patología, el ejemplo que poníamos ahora de un trasplante de páncreas. Bueno, entonces aquí están las diferentes formas. Entonces, frente a las características de la guía, entonces, el sustento principal en el método informal, que es lo que más pesa, la experiencia de los participantes. En un consenso formal, pues también la experiencia de los participantes, pero en una guía de práctica clínica basada en la evidencia, lo que prima es el método científico. Frente a la investigación bibliográfica, en el método informal no es necesario, porque se está tomando simplemente la experiencia de los participantes. En un consenso formal, digamos, la investigación bibliográfica no necesariamente sistematizada, sino que pues todos salen a buscar bibliografía y entonces hacemos unos clubes de revistas y nos sentamos a discutir la información de las guías, pero no necesariamente eso es sistemático. Mientras que en las guías de práctica clínicas basadas en la evidencia, la consulta de bases médicas están informatizadas. O sea, yo puedo salir a buscar en los diferentes artículos o en las diferentes principales revistas indexadas cuáles son los artículos que me traen información sobre evidencia y recomendaciones frente a tal condición clínica. Sobre el análisis crítico de la literatura, en el método informal no es necesario. En el consenso formal no es sistematizado, probablemente es una discusión que hacemos entre compañeros de trabajo, pero no necesariamente está con método, mientras que la guía de práctica clínica basada en la evidencia pues tiene ese análisis crítico de la literatura como un aspecto fundamental. La variabilidad en las recomendaciones en un método informal pues termina siendo muy amplia. Igual en el consenso formal es menos flexible que en el anterior, pero sigue siendo amplia, mientras que en la guía de práctica clínica basada en la evidencia la variabilidad de las recomendaciones es mínima. ¿Por qué? Porque está basada en el nivel de evidencia que se encuentra frente a una decisión clínica. La actualización en el método informal no está ni siquiera escrito si se actualiza, en el consenso formal pues por lo general es escasa, mientras que en las guías de práctica clínica basada en la evidencia la actualización debe estar descrita por definición y que deben obedecer pues, a las políticas del gobierno médico de la institución. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas características porque probablemente uno pueda creer que está construyendo una guía de práctica clínica basada en la evidencia porque pues leyó la literatura, se trajo la recomendación, el nivel de evidencia, pero de pronto no fue tan juicioso en el ejercicio del análisis crítico o no dejó, o las recomendaciones, no todas las recomendaciones están sustentadas en la evidencia, entonces uno puede estar como en una zona gris
entre ambos tipos, en los diferentes tipos. Entonces, si quiero decir que mi guía de práctica clínica es basada en la evidencia, tiene que cumplir con estas características. ¿Cómo se construye? Entonces, pues primero hay que hacer una priorización. Uno a veces pues es muy ambicioso en la selección de las guías y entonces por allá un prestador me dijo es que queremos construir las guías de práctica clínica de 70 patologías y pues llegamos a la mitad del camino con 25 bien hechas, pero no es fácil lograr un volumen gigante porque tiene mucha tareita, mucha filigrana. Entonces es más importante priorizar y enfocarse bien y seleccionar bien para hacer unas muy bien hechas que de pronto dispararle a muchas que después no va a terminar haciendo. La constitución de un equipo de trabajo, médicos especialistas. Idealmente es muy útil tener un epidemiólogo acompañándonos para poder, por ejemplo, interpretar el tema de los grados de evidencia y de recomendación. Y muy importante la identificación y declaración de los conflictos de intereses que hacen parte de las personas que hacen parte del equipo de trabajo y ahora también en los formatos que les voy a dejar un ejemplo de eso. O sea, dentro de mi carpetica, por decirlo así, empecé a trabajar en mi guía de riesgo cardiovascular de infarto agudo de miocardio, participamos estas personas y estas personas firmaron el documento de identificación y declaración de conflictos de intereses para validar que mi guía no esté sesgada de pronto a un interés particular. Bueno, en el tema, aquí está la pregunta que me hacías. En priorizar, si adopto, adapto o construyo. Entonces, adopto si la guía cumple a satisfacción al grupo y es colombiana. Este está como en el contexto propio. Entonces, el ejemplo claro, las guías de práctica clínica que hacen parte de las rutas integrales de atención. Ahí no hay discusión. Adapto si la guía cumple, pero está desactualizada o en algunas recomendaciones no aplican, el ejemplo de la tomografía, o es extranjera. Ojo, si vamos a coger la de mexicana, la del Reino Unido, la de Estados Unidos, yo no puedo decir que voy a adoptar la guía gringa. No, me toca adaptarla a mi realidad colombiana. Y la construcción, si no se encuentra evidencia o no es compatible con la capacidad instalada de la institución. Entonces yo creo que aquí queda más clara la pregunta que me hacía, ¿cierto? Sí, señora, gracias. Bueno. En el tema de la divulgación, supremamente importante. Glenda, dale. Doctora Fernanda, o sea, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una guía que salió este año de infección de vías urinarias de la Sociedad Colombiana de Infectología. ¿Uno la adoptaría? Es decir, ¿cómo se hace en el sistema? O sea, ¿se copia y se pega la misma guía o simplemente la misma guía, el paper, se sube en nuestra plataforma institucional? No entendí eso. Sí, ahora vamos a ver el formato de la GRI. Ah, ok, listo, gracias. En el formato de la GRI. Pero básicamente es, si cumple a cabalidad, usted tiene, es colombiana, sí. Sí. Usted tiene todas las tecnologías que la guía reza, es compatible con su nivel de complejidad, ¿cierto? Entonces, Sí. es que usted no le va a cambiar ni una coma a eso porque eso está tal cual. Entonces usted lo que hace es que hace el documento de adopción de la guía y ni siquiera no necesita ni copiarla ni pegarla porque ya la guía existe y tiene unos autores y unas cosas. Entonces simplemente usted construye el documento que dice, mire, es que yo para esta condición clínica adopté esta guía, ¿sí? ¿Y se puede anexar el link, por ejemplo? Por ejemplo, claro, se puede agregar el link y usted puede entrar a consultarla tal cual.
como hace uno con las del ministerio. No, las del ministerio no las, no, bueno, ya por forma, ¿no? Que entonces que es que tenemos un sistema de información documental que administra, bueno, de pronto ahí le tocará a uno ver cómo sube un archivo en PDF de otra institución. Bueno, ya habrá, serán cosas más técnicas, pero usted ni siquiera necesita copiar y pegar porque ya la guía está tal cual, ¿sí? Correcto. Vale. Sí, porque es que digamos que el caso es muy puntual para nosotros porque nuestros infectólogos son los casi líderes nacionales en Exacto, muchos temas, exacto. pero entonces, digamos, metodológicamente a veces no nos quedaba claro cómo facilitarnos el trabajo. De acuerdo. De acuerdo. Importante, así sea adaptada o construida, tiene que tener evidencia que se hizo la divulgación, ¿no? Que se divulgó, que la socialización se hizo de manera correcta y que uno tiene pues el soporte de esa socialización. Ahora, la revisión de indicadores, la medición de la adherencia, que era otra pregunta que me hacían. Y es importantísimo que la guía de práctica clínica tenga sus indicadores preestablecidos. Esos indicadores deben estar, digamos, existe una metodología para seleccionar las historias clínicas que sea aleatoria, que no esté sesgada por parte nuestra, porque no, pues es que la guía se mide por el número de, pues, si la guía es satisfactoria, sí, disminuimos las perforaciones de apendicitis y uno presenta las historias clínicas de los pacientes que no se perforaron, no, tiene que ser aleatoria para que no esté sesgada. Y tienen pues una revisión de criterios mínimos comunes. Todavía nuestra historia clínica, y estoy hablando general en el mundo, porque no es solamente un fenómeno colombiano, sino un fenómeno de nuestra disciplina médica, todavía las historias clínicas siguen teniendo muchos datos no estructurados. ¿A qué me refiero con datos no estructurados? Todavía escribimos mucho en párrafo, ¿no? Paciente que se presenta de tal manera, y entonces ahí colocamos en la historia clínica o en la evolución, colocamos datos importantes, por ejemplo, en cáncer el estadio del paciente o la clasificación TNM, bueno, en fin. Entonces, todavía existen muchos datos clínicos que no están muy organizados en bases de datos estructuradas. Entonces, pues todavía nos toca leer historias clínicas para sacar estos indicadores. Entonces, pues hay que dejar definido qué vamos a leer. Si nos basta leer el motivo de consulta o vamos a ir a leer historia clínica y evoluciones, si lo que nos vale es los diagnósticos registrados, el de ingreso o el de egreso, sí, tenemos que dejar definido claramente cuál es el criterio que vamos a utilizar para revisar esas historias clínicas y que la medición pues sea lo más estándar posible. Ahí te contesté algo de la pregunta de la adherencia. Sí, señora doctora, gracias. Vale, listo. Sí, no, Bueno, yo preguntaba era de los mínimos, porque eso lo define acá calidad, pero eso es transversal. Pues, por ejemplo, yo reviso dos guías mensuales, neumonía y BU, pero calidad únicamente envía dos preguntas. Se dejó así, dos preguntas por guía. Entonces, realmente no es que estemos evaluando toda la guía, sino dos temas muy puntuales considerados como calidad, como desde calidad como una oportunidad de mejora. Entonces, por eso preguntaba si hay un mínimo, si la puedo evaluar con dos preguntas, con 5, con 10, pues obviamente para hacerlo bien hecho. claro. Digamos que no hay un número. Yo creo que lo que decíamos es, si la guía si la guía es de enfoque, ¿cierto? O si la guía lo que pretende es un resultado, ¿no? Entonces, si es de resultado, entonces pues importante poder medir el diagnóstico, ¿cierto? Entonces ahí, y pueda que los otros sean indicadores de proceso, pero pues si lo que queremos con la guía es reducir las perforaciones, pues tenemos que ir a buscarlas, ¿sí?
o ese termina siendo un punto importante. Pero si la guía es de cómo enfocar el paciente en urgencias, pues ahí la cosa de pronto es más de proceso, ¿cierto? De cómo se ejecutó ese enfoque, si se tomaron las ayudas diagnósticas, etcétera, si el médico colocó en la historia clínica con qué criterios tomó la decisión de tal cosa. Entonces, digamos que depende mucho de hacia dónde va apuntada o hacia dónde está el objetivo de la guía. Pero no existe un número. En el ejercicio que hice, que les contaba, tomamos la decisión de que íbamos a poner 3 indicadores por guía, ¿sí? Porque es que también en las instituciones hospitalarias, pues imagínense, para gestión clínica, para calidad, la consolidación de 3 indicadores por cada guía y estamos hablando de que pueden superar en 100 el número de guías que pueden haber en una institución. Bueno, los indicadores, pues idealmente que sean de desenlace clínico, obviamente, pues si la guía va apuntada hacia un objetivo de desenlace, pues idealmente que deberían estar automatizados, pero pues no, todavía no tenemos automatización en ese aspecto, nos estamos acercando en muchos casos a eso, pero pues todavía no está sistematizado por completo esa parte. En el caso, por ejemplo, de lo que les contaba yo de la guía de práctica clínica para manejo de antibióticos en la prevención de infección del sitio operatorio, es más fácil porque en últimas ahí tú sí puedes sistematizar el protocolo de acuerdo al procedimiento y de acuerdo a la edad del paciente, etcétera, y puedes decir, a este paciente le toca cefalotina, a este paciente le toca clindamicina, ¿sí? Entonces, son como decisiones mucho más fáciles de estandarizar. Entonces, probablemente en un caso como esos es más fácil. Pero cuando tiene que ver, cuando hay muchos criterios para el diagnóstico o muchos criterios para llegar a la decisión clínica, pues es más difícil esa sistematización. Criterios mínimos comunes. Pues si existe un criterio subjetivo a partir de la historia clínica, digamos que si el criterio termina siendo, es que sí se hizo, aquí lo deja ver en la historia clínica, bueno, en fin, esa parte es difícil de dilucidar en la medición de la adherencia, por eso ideal que uno pueda decir, si cumple, si existe el diagnóstico de tal cosa, cumple si se aplicó tal score y existe evidencia de que se aplicó el score. Si se le hizo tal apoyo diagnóstico, digamos que eso es mucho más fácil para quien evalúa la guía llegar que leer todo un párrafo de historia clínica y hacerse una idea de si sí o no. Entonces, también es importante definir, bueno, vamos a medir el cumple o no cumple, ¿sí? ¿Hizo o no hizo? Eso también es una definición que hay que tomar. Y bueno, tendrá que generar un porcentaje de cumplimiento con base en esos criterios que estamos colocando allí de la guía. Uno a veces, pues, quiere ser muy riguroso y hacer guías muy fuertes y entonces quiere medir, pero cuando usted se enfrenta a la realidad, pues la cosa no es tan fácil y uno termina castigándose a uno mismo con sus propios indicadores. Entonces hay que ser como muy prudente en seleccionar muy bien los indicadores y los criterios de evaluación, pues para ser consecuentes con la realidad y entender que la estandarización de la práctica clínica es un proceso que se da en el tiempo, que hay un ejercicio importante de cultura organizacional que hay que trabajar y hay un proceso de gobierno médico que hay que fortalecer, y cuando esas 3 cosas van de la mano, pues probablemente uno va a lograr una mejor estandarización. Entonces, pues aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de cómo se podría evaluar una medición de adherencia de una guía de práctica clínica de dengue. Acá en el suroccidente es muy común esta guía. Entonces, pues hay que calcular el tamaño de la muestra, se hace la revisión aleatoria de las historias clínicas y, por ejemplo, los criterios mínimos comunes dicen,
se diligencia historia clínica completa, examen físico, procedencia, visita a zonas de riesgo de malaria, etc. Eso es fácil de decir, si tiene, si tiene, si tiene. Entonces, si sí, cumple o si no, no cumple. Se registra si hay presencia de fiebre, escalofrío, dolor muscular, cefalea, brote de piel. Se identifican signos de alarma y grupos de riesgo de pacientes de la. Se solicita hemograma completo periódico, ese también es muy fácil de ver. Se educa al paciente y a la familia sobre reposo, ingesta de líquido y cuidados de los medicamentos. Y estos son los 5 criterios con los que se evalúa una guía de práctica clínica en dengue, por ejemplo. Entonces, ven que de alguna manera esos criterios son muy puntuales en poder, se registra, se identifica, se solicita o se educa. Bueno. ¿Cuáles son los niveles de adherencia? Digamos, esto también es un tema que es discutible, no es estándar, no existe pues como una norma, pero lo más común es encontrar que cuando el nivel de adherencia supera el 90%, pues se considera un nivel de adherencia alto. Cuando oscila entre el 75 y el 89% se considera medio, y por debajo del 74% se considera un nivel de adherencia bajo. Importante, esa divulgación de la adherencia es importante hacerla a los equipos clínicos para que sepan. Vea el grupo de cardiólogos, su guía de práctica clínica de manejo de la hipertensión arterial, por ejemplo, está con un nivel de adherencia alto o medio o bajo, y bueno, lo más importante, que esa medición para con esa divulgación a esos grupos clínicos, pues tengan un plan de mejora. Es que entraron clínicos nuevos, cardiólogos nuevos, y todavía no se han estudiado toda la guía o están todavía trabajando con sus propios estándares. Entonces, pues hay que hacer una redivulgación de la guía con la evidencia de que hicimos la redivulgación. Que de pronto hay que hacer un taller de capacitación porque de pronto hay aspectos que vale la pena discutir o intensificar. Bueno, entonces eso hace parte de ese plan de mejora que tenemos que hacer. Incluso el plan de mejora pudiera ser, es que la guía no nos está dando la respuesta a todos los casos que se nos presentan. Bueno, plan de mejora puede ser la revisión y actualización de la guía. ¿Estamos bien de tiempo? No, estábamos justamente hablando, mi doctora, qué vergüenza, comenzamos tarde, pero es que ya estamos embolatados con actividades de la tarde. No se preocupen, entonces dejemos aquí en protocolos, y entonces, de acuerdo a cómo nos vaya el miércoles, que hagamos la parte práctica de lo de proyectos. Si nos queda tiempo terminamos esta parte, y si no, continuamos el jueves, no hay problema. Bueno, muchas gracias, doctora, muy gentil. A ustedes muchas gracias. Pero bueno, la guía de nosotros para que la podamos revisar entre todos, que usted nos, por favor, diga como qué cosas le ve, qué cosas le faltan, en base a lo que ya aprendimos. Claro, esto es sobre el formato institucional, ¿no? Claro. Que también es tan interesante, obviamente con la reserva del sumario, porque es un documento propio de la institución nuestro, pero sería interesante que también usted nos comentara, pues, cómo lo ve y qué podríamos desde nosotros aportar a la construcción, porque esto es transversal, ¿no? Esas guías que se publican aquí están en un repositorio documental y son utilizados por todas las clínicas de la organización.